Voy a hablaros primero sobre qué se entiende por biomedicina y cómo surge. La biomedicina, como su nombre indica, pues es una ciencia que mezcla la biología con la medicina, es bastante moderna, aparece lo que es como ciencia, aparece en el siglo XIX, cuando se empieza a aplicar la bacteriología y la fisiología a la clasificación de las enfermedades humanas. Entonces, claro, de alguna manera los médicos empiezan a necesitar a los biólogos, que son los que estudian a las bacterias, etc. La primera mención a la palabra de biomedicina surge en Reino Unido en 1923, aparece en el Diccionario Médico de Dorland y se define como medicina clínica que se basa en los principios de la fisiología y de la bioquímica. Entonces, a raíz de que se va creando esta necesidad mutua de los médicos y de los biólogos para ayudarse unos a otros en las investigaciones, pues aparecen interacciones a tres bandas entre los laboratorios y los lugares de cura, hospitales y centros de salud, y los lugares de gestión médica, es decir, la sanidad pública, que ahora pues con esto del coronavirus pues lo hemos visto muy claramente, lo que es toda esa interacción. Pero realmente el impacto de la biología sobre la medicina es limitado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Como veremos, la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después en la historia de la biomedicina. Entre 1945 y 1975 se transforma el área, se produce muchísima más inversión en biomedicina, se aparecen los términos curación milagrosa, bala mágica, y hay una predominancia de la medicina experimental, de la búsqueda de nuevas moléculas, y las interacciones entre biólogos y médicos se van alternando entre distanciamiento, interdependencia y colaboración. Es un poco hasta que ya al final pues parece que ahora sí se ha encontrado un sistema de funcionamiento más o menos estable. En este periodo se consolida la biomedicina como área de investigación. Desde 1975, pues ahí sí que aparece una explosión de nuevas técnicas con sus descubrimientos asociados y grandes cambios en los modos de hacer y de comunicar la ciencia biomédica. Y aparecen nuevas áreas como la genética, la biología molecular, la investigación del cáncer y la inmunología, a la que yo me voy a referir porque es la que he conocido más de cerca. A ver, que si pincho con el... Ahí. Eh, como os voy a hablar de la inmunología, pues os hago una breve introducción muy breve sobre la historia de la inmunología. La inmunología es una ciencia relativamente reciente. A finales del siglo XVIII se lanzan dos teorías que en un momento dado recibirían el premio Nobel y de las cuales pues, no se puede decir ni que fuera una errónea y la otra correcta, quizá la una fue una evolución de la otra. La teoría humoral de la escuela alemana y la teoría celular de la escuela francesa. La teoría humoral resultó en el descubrimiento de los anticuerpos, muy importantes. Y la teoría celular solo triunfó después de la Segunda Guerra Mundial y fue la que trajo las células T y B, el componente celular de lo que es la inmunología. En la Segunda Guerra Mundial se descubre un aparatito que sería fundamental para la inmunología, que se llama Coulter Counter, que ayuda a contar y ordenar por tamaño células en un líquido. Y posteriormente, a raíz del Coulter Counter, se descubre el citómetro de flujo, que además de contar y ordenar por tamaño, también clasifica las células en un líquido y será realmente fundamental a la hora de todos los descubrimientos que se han hecho en inmunología. En 1975 se descubren los anticuerpos monoclonales, que también van a ser muy importantes para comprender cómo se desarrolla el sistema inmunitario. El modelo vigente hasta ese momento de la naturaleza de la respuesta inmunitaria era el que se llamaba en inglés self, non-self, que significa lo ajeno y lo propio. Básicamente, el sistema inmune se definiría como un sistema que distingue lo ajeno de lo propio y a lo ajeno lo ataca y a lo propio lo tolera. Eso sería lo que hace el sistema inmunitario. Como lo ajeno, pues se entiende todo aquello que nos puede suponer un peligro, entre ellos los patógenos. Ahora cambiamos un poquito, nos paramos ahí, luego retomaremos la inmunología, pero nos vamos a parar un poquito para ver qué pasó con las mujeres en la biomedicina hasta los años 80, y para ello me remito directamente a Margaret Rossiter, que escribió una trilogía maravillosa de libros dedicada a las mujeres investigadoras en Estados Unidos.
Entonces ella nos cuenta los problemas que pasaban estas mujeres que trabajaban en investigación y la evolución de estos problemas. Bueno, los principales problemas que se encontraban las mujeres era una atmósfera masculina a la que no se adaptaban bien, trabajos con poca visibilidad, que tenían formación insuficiente. Normalmente ellas estudiaban en universidades que eran exclusivamente para mujeres y desde luego lo último que aprendían era cómo llevar un laboratorio, aprendían otras cosas. También teníamos las reglas antinepotismo que básicamente consistían en que si el marido se sacaba una plaza en la universidad, la mujer no se la podía contratar, con lo cual o bien se quedaba en casa o bien tenía que buscar trabajo en otro sitio. También estaba el tema del cuidado de los niños y la falta de acceso a promoción en el trabajo, probablemente también derivada de este tema. ¿Qué evolución lleva? Pues es una evolución cambiante que se observa si miramos en general la historia de la situación de las mujeres. Ha sido muy cambiante. No es que haya sido una evolución siempre hacia lo positivo o siempre hacia lo negativo, sino que ha habido épocas en las que parece que ha habido un avance y luego ha habido épocas de estancamiento o incluso de retroceso. Pues esto es lo que vemos. Hasta la Segunda Guerra Mundial las mujeres tenían muchas dificultades del tipo de las que os acabo de describir, había muy pocas mujeres en investigación y sin embargo durante la Segunda Guerra Mundial, como tantas mujeres fueron al frente, pues se promueve la incorporación a las universidades. Lo cual resulta en una mejora entran algunas mujeres y realmente llegan a tener situaciones un poco prominentes a nivel de universidades y de investigación. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Que sale lo que se llamaba la GI Bill, que es una ley que promueve la incorporación de los hombres de los hombres que habían ido al frente a las universidades, con lo cual se crea un tapón de nuevo y las mujeres vuelven a tener problemas para acceder a la enseñanza universitaria y a la ciencia. Que luego avanzamos en el tiempo y llega la época severa de la Guerra Fría y volvemos a tener una mejora gracias a los soviéticos, porque los soviéticos sí que promocionaban a la mujer en todas las áreas del trabajo, incluida la investigación. Entonces, a raíz de ver no solo cómo las promocionaban, sino esa propaganda tan buena que se hacían ellos, con Valentina Tereshkova por todas partes, pues en Estados Unidos también deciden promover más a la mujer en la investigación. Y entonces, a raíz de esta mejora que se produce, ¿dónde recalaban la mayoría de las mujeres? La mayoría recalaban, en parte por el tema del nepotismo, en las agencias federales, que eran sitios grandes de investigación que se encontraban en ciudades grandes y normalmente, pues si el marido trabajaba en una universidad, la mujer trabajaba en la agencia federal que se encontrara más cercana. Y estas agencias federales, por ejemplo, NIH o los Institutos Nacionales de Salud, es un ejemplo de agencia federal. La estructura que tenían eran laboratorios muy grandes donde había como varias capas de organización y siempre era un hombre el que estaba arriba y el que se llevaba el crédito de todo el trabajo que se hacía en ese gran laboratorio. ¿Cómo estaba el tema en cuestión de publicaciones antes hasta 1963? La razón, aquí tenemos un paper que publica Long en 1992 y la razón por la que él solo llega hasta el año 1963 es porque en 1964 se aprueba la ley que se llamó el Título 7, que básicamente lo que prohíbe prohíbe la discriminación en el trabajo en empresas de 15 o más empleados, donde entrarían todas las agencias federales y las universidades. Se prohíbe la discriminación en base a sexo, a raza, a color, a origen nacional o religión. Entonces, vamos a ver cómo estaba la cosa hasta ahí. Aquí nos presenta el número de publicaciones por año de carrera científica, desde que empiezan, y vemos en los hombres que va aumentando. Cada año se publican más artículos porque creas tu propio grupo, porque luego ya tienes cuando avanzas más en la carrera científica, pues tienes tus propios discípulos que colaboran contigo y entonces pues cada vez se van sacando más publicaciones. ¿Qué pasaba con las mujeres? A las mujeres las dividen en dos bloques porque hay una evolución distinta.
hasta 1955 y desde 1955 hasta 1955 es una línea recta, o sea, realmente no se ve ningún avance en el número de artículos que publican las mujeres según pasa el tiempo. A partir de 1955, pues ya vemos un ligero avance, vemos que las mujeres van publicando más artículos según avanza su carrera, pero desde luego no llegan al nivel de los hombres. Así es como estaban en 1964, esa era la situación. Pero la ley que realmente sí tuvo influencia en el avance de las mujeres en Estados Unidos fue lo que se llamó el Título 9, que era una parte de la ley de enmiendas educativas que se aprobó en 1972, lo aprobó Richard Nixon. Y esta ley lo que dice es que, os traduzco, ninguna persona en los Estados Unidos deberá, en base a su sexo, ser excluida de la participación en, ser denegada los derechos de o ser sujeta a discriminación bajo ningún programa educacional o actividad que reciba financiación federal. Esto es demoledor para el tipo de modelo que había del hombre que está ahí arriba, que es el que se lleva el sueldo más alto y encima se lleva el crédito de todo lo que se hace en el laboratorio. Lo que pasa es que esta ley tuvo distinta aplicación. Esto lo describe muy bien Margaret Rossiter en su trilogía. En las universidades era muy difícil que cuajaran las quejas y muy pocas mujeres, había muy pocas mujeres en cada universidad, los abogados eran de ciudades pequeñas y los jueces tenían miedo de dar una sentencia favorable a una demanda en base a esta ley por miedo de quebrar a una universidad. Sin embargo, en las agencias federales la situación era distinta. Primero, que había más mujeres, por lo que hemos comentado de que si el hombre trabajaba en la universidad, la mujer se iba a la agencia federal. Eran en general mucho más grandes, con muchos más empleados. Estaban en grandes ciudades donde había más abogados que estaban versados en estos temas. Y además los jueces no tenían miedo de quebrar a una agencia federal si daban una sentencia favorable a una demanda colectiva. Pues por eso quizá en NIH es donde se presenta la demanda más grande. Esta demanda la presentaron 7.000 mujeres en 1973 y el veredicto favorable llegó un poquito tarde, tardó unos años, pero llegó en 1979, en parte porque coincidió en el tiempo con todo el caso Watergate. Pero bueno, el caso es que al final se presenta la demanda colectiva, son 7.000 mujeres, la ganan. A raíz de esta demanda surge el término el famoso término del cielo de cristal o glass ceiling en inglés y justo aquí, de aquí es de donde voy a comenzar a hablar yo sobre las investigaciones que se hacían en inmunología en NIH. Era bajo la sombra de esta demanda colectiva, que probablemente las mujeres de las que voy a hablar tuvieron la oportunidad de destacar gracias a esta lucha que habían hecho las mujeres predecesoras. Pues aquí nos vamos entonces a hablar de inmunología en los Institutos Nacionales de Salud en los años 80. Y tenemos a 4 mujeres, las 4 inmunólogas, y las 4 trabajaban en temas que en ese momento eran muy candentes. Ada Chrisbeck, Bonnie Mathison, B.J. Folks, Polly Matchinger. Las he dividido en 2 bloques porque os voy a decir ya de entrada que 2 de ellas salieron de la ciencia, 2 de ellas consiguieron quedarse a base de tenacidad. ¿Cómo fueron las vidas de estas 4 mujeres? Os lo voy a contar porque me parece muy interesante, porque en aquella época son mujeres que estaban ya investigando en los años 80, con lo cual pues antes se lo habían tenido que trabajar para conseguir investigar y con las condiciones tan difíciles que ya os estaba contando. Entonces, la primera de ellas, Polly Matchinger, que es la más mediática con diferencia, nació en Francia. Los padres emigraron a Estados Unidos, allí estudió biología y dejó la biología y trabajó como entrenadora de perros. Y después se puso a trabajar en un bar de alterne al que iban científicos. Entonces ella se sentaba en la mesa con los científicos pues a hablar con ellos, participaba en sus discusiones y les hacía preguntas, incluso les sugería experimentos que podían hacer. Entonces, pues ellos le animaron a que realizara el doctorado porque veían que realmente pues, le interesaba, le gustaba y era buena en ello.
Así que va a NIH a hacer el doctorado y ahí se saca una plaza y desarrolla una importante teoría, que os comentaré un poquito más adelante, sobre el origen de la respuesta inmune. La segunda mujer, BJ Fox, estudia biología, entra a trabajar como técnico en un laboratorio de NIH y estando en este puesto desarrolla y demuestra una teoría sobre el desarrollo del sistema inmune que desafiaba a la teoría vigente. Bueno, de hecho las dos desafiaron a la teoría que había anteriormente. Ada Kruijsbeek nació en Holanda y realizó el postdoctorado en NIH y allí contribuye a la teoría que luego desarrolló BJ Fox, pero ella no se queda en investigación básica. Vuelve a Holanda a la universidad con una plaza y al cabo de unos años deja la universidad y crea una empresa de biotecnología especializada en inmunoterapia contra el cáncer y se ha jubilado hace poco con esa empresa. Y Bonnie Mathieson, realizando el doctorado junto a BJ Fox, la apoyó, le enseñó las técnicas necesarias, pero luego dejó también la investigación activa y se dedicó a la política científica, concretamente en la sección de SIDA de NIH, donde hizo un trabajo espléndido. Voy a contar un poquito, yo creo que es importante que sepamos cuál fue la relevancia de los descubrimientos que hicieron estas mujeres. El descubrimiento, voy a englobar a Ada Kruijsbeek, BJ Fox y Bonnie Mathieson porque más o menos estuvieron involucrados en el mismo descubrimiento, aunque al final la que lo sacó adelante fue BJ Fox y consiguió tener un laboratorio gracias a él. Ellas se estaban centrando en el estudio del timo, que es un órgano en el que se desarrollan la mitad del sistema inmunitario, las células T, está encima del corazón, y en aquellos tiempos pues se trabajaba de una manera todavía un poquito, se basaba más los estudios en los tejidos y lo que se hacía es que se teñían los tejidos, ¿no? Entonces haciendo cortes del órgano, pues habían visto que cuando teñían distinguían dos secciones claras que tenían dos tipos de células distintas a las que llamaban médula y córtex, y los científicos, los popes de la inmunología de aquel tiempo, pues se andaban peleando a ver qué era antes, si el córtex o la médula en la evolución del timo. Y entonces entre Ada Kruijsbeek, que fue predecesora de ellas, y luego BJ Fox y Bonnie Mathieson, con el famoso citómetro de flujo del que ya os he hablado, utilizando anticuerpos monoclonales que se acababan de descubrir, o sea, era una investigación totalmente puntera, pues descubren unas células que a las que llaman doble negativas, que no se veían aquí para nada, las descubren ellas con sus marcadores, sus anticuerpos monoclonales, y resulta que estas células fueron importantísimas porque son el primer estadio del desarrollo de las células T y gracias a que ellas descubrieron estas células, pues se pudo montar cómo funciona el desarrollo de las células T, que son bastante importantes, como hemos visto ahora con el tema del coronavirus, que al final van a ser ellas las que nos van a salvar. Entonces, paso al descubrimiento de Polly, porque también es muy importante el ver qué tipo de ciencia hacía Polly Matzinger y qué es el tipo de ciencia que hacían estas mujeres, que era como muy, un poco quijotesca, yo lo definiría. Polly Matzinger, cuando le dan su plaza y su laboratorio, pues ella se pasa varios meses, en lugar de ponerse directamente a hacer experimentos, se pasa varios meses leyendo sobre filosofía de la ciencia. Y cuando contrata a su primer doctorando, se pasa horas y horas discutiendo con él las teorías inmunológicas que había y buscando incoherencias en ellas. Y así llegan a la teoría de lo propio y lo ajeno, que era la vigente, que ya os he hablado antes de ella, y encuentran varias incoherencias en esta teoría. Básicamente ellos dicen, vale, el sistema inmunitario lo que hace es distinguir lo propio de lo ajeno y tolera lo propio y ataca lo ajeno. Entonces, ¿por qué el cuerpo, el sistema inmunitario, tolera cosas ajenas cuando no son peligrosas? Por ejemplo, ¿por qué tolera el feto que lleva gran parte de su material genético viene de fuera y de las células? ¿Por qué tolera la microbiota, que son las bacterias que viven en nuestros intestinos y que realmente hacen un papel muy importante que cada vez tiene más relevancia? Lo deberían atacar porque es ajeno. Y también lo opuesto, ¿por qué se ataca lo propio cuando parece peligroso? Por ejemplo, cuando hay zonas de estrés celular, pues ahí el sistema inmunitario las puede atacar. O, por ejemplo, los temas de los autotrasplantes, que son trasplantes de tejido propio tuyo y, sin embargo, tu sistema inmunitario algunas veces las rechaza. Entonces, como veía todas estas incoherencias, pues propone un modelo
que desafía totalmente al modelo vigente. Y lo que dice ella, saca el modelo Danger Model, le llama el modelo del peligro, que ella lo que dice es que no es lo ajeno lo que estimula la respuesta inmune, sino unos patrones moleculares de peligro. El sistema inmunitario lo que vería es donde hay peligro para el organismo y ahí es donde ataca. Y ese peligro sería el daño celular, básicamente. Bueno, se armó el lío padre. La teoría fue extremadamente polémica porque desafiaba a todos los líderes del área en el momento y realmente nunca la llegaron a aceptar explícitamente. Pero hoy en día esta teoría tiene muchas implicaciones para explicar la autoinmunidad, por qué a veces nuestro organismo rechaza a partes de nuestro propio cuerpo y para explicar una parte muy importante de la inmunidad, que es la inmunidad innata, que es la que predomina precisamente en los niños y en los ancianos, cuando ya no el resto de la inmunidad o todavía no está desarrollada o ya está decayendo, la que predomina es la inmunidad innata. Bueno, pues ahí hizo ella su papelín en este tema. Y pues cómo han influido la huella que han dejado en la huella que han dejado, pues describieron el desarrollo de las células T, que es un componente fundamental del sistema inmunitario, Vijay Folk sobre todo, y este conocimiento ha sentado las bases para estudiar muchas enfermedades inmunológicas y oncológicas, así como el desarrollo de vacunas, que hemos visto ahora lo importante que ha sido. El de Polly Matchinger pues sentó las bases para comprender el funcionamiento del sistema inmunitario innato y la génesis de las enfermedades autoinmunes. De hecho, hay muchos laboratorios hoy en día que trabajan basados en su teoría y algunos de ellos ni siquiera saben que fue ella quien la originó. ¿Cómo se ven hoy en día estos descubrimientos? Pues si os digo la verdad, no se ven, porque a mí me costó rascar el tema de Vijay Folk, sí, porque yo lo había conocido personalmente, me enteré del descubrimiento que había hecho, si no, no me hubiera enterado. Y respecto a Polly Matchinger, hombre, Polly Matchinger se la conoce más, pero tenemos, por ejemplo, un libro que se publicó en, creo que 2013, 2014, lo escribió William Paul, que fue el jefe de la sección de inmunología de NIH desde 1970, y en este libro él hace un recorrido por toda la inmunología, los descubrimientos más importantes de la inmunología que ha tenido cerca. Es un poco una mezcla de autobiográfico y contando descubrimientos, pero siempre de lo que había tenido cerca. Entonces, en este libro no aparece Vijay Folk y tampoco aparece Polly Matchinger, aunque sí se menciona su teoría. Entonces, claro, pues esto es lo que queda es nada, es que estas mujeres hicieron sus grandes descubrimientos, los descubrimientos dejaron su huella en la inmunología, pero luego a nivel de reconocérseles o de que quede en el registro histórico que ellas hicieron estos descubrimientos, pues desde luego, si no es porque yo os lo estoy contando aquí, me parece que poquito. ¿Y por qué no se las mencionaba? Pues yo pienso que a las mujeres de esta época era porque se las consideraba extrañas, no se ajustaban al patrón típico de carrera científica y entonces pues como que no, de alguna manera no se las incluía en el grupo, no se las consideraba los colegas a los que voy a mencionar yo cuando escriba mi autobiografía. Y también al haber menos mentoring entre mujeres, principalmente porque había menos mujeres, pues tampoco ellas dejaban discípulos que luego hablaran de ellas. Y como solían ser los hombres quienes solían escribir sus memorias y estaba mal visto en una mujer tanto que escribiera sus memorias como que se comunicara con los medios directamente. De hecho, a Polly Matchinger se la criticaba mucho porque ella directamente hablaba con los periódicos, hablaba con la televisión para contarle su historia, era muy mediática. Pues eso se le echaba mucho en cara. Y aquí ya pasamos a la siguiente etapa de la biomedicina, que es a partir de los años 80. He descrito cuáles eran los problemas hasta los años 80. Desde los años 80 cambia el tema. Se vuelve... Aquí Bruce Alberts, que es un bioquímico, escribió un libro de bioquímica que todos los que hemos hecho bioquímica lo hemos leído. En 2014 hace un diagnóstico de la situación. Me voy a remitir directamente a él. Él habla en términos un poco económicos de cómo ha surgido el problema y yo creo que lo pilla bastante bien.
dice que el presupuesto de investigación en biomedicina desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2008 aumentó muchísimo, pero claro, eso no podía seguir para siempre. En 2014 el presupuesto es un 25% menor que en 2003. O sea que no solo no sigue así, sino que va para abajo. Sin embargo, el número de laboratorios y el número de personas en ellos sigue aumentando. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esto hay una sustitución de la competición sana por la supercompetición. ¿Cómo se ve esto reflejado? Pues, por ejemplo, el porcentaje de proyectos que NIH financiaba, que NIH, además de ser una institución donde se investigaba, también es la institución que financia una gran parte de la biomedicina en Estados Unidos y en el mundo. Y también en el mundo se financia bastante. Pues el porcentaje de proyectos financiados por NIH desciende de un 30% a un 10%. Esto provoca que algunos proyectos arriesgados, pero con gran potencial, o que no tienen una aplicación práctica inmediata, como los que hemos visto anteriormente, pues simplemente no se llevan financiación. ¿Cómo están las mujeres en términos de publicaciones una vez que ya se han hecho todas estas luchas y que se ha conseguido, se ha roto, parece que ya se ha roto el techo de cristal y parece que ya debería estar mucho mejor? Pues la verdad es que todavía un poco renqueando. Aquí tenemos un artículo de 2006 que estudia las publicaciones de 168 biólogos y biólogas, dividido por mujeres y hombres, en negro las mujeres, en blanco los hombres, y simplemente analizan el número de artículos que ha publicado cada uno. Y lo que vemos es que en las mujeres predominan pocos artículos y en los hombres pues la media es más mayor y tenemos incluso esa cola de hombres que publican un montón de artículos. ¿Cómo se ve esto en términos temporal? De número de artículos cada año, desde el año de la primera publicación, en blanco los hombres y en negro las mujeres. Pues vemos que los hombres va aumentando, que lo habíamos visto también en la gráfica que presenté del periodo anterior, y las mujeres pues renqueando, vemos que aquí baja, luego parece que se recupera un poco, que sube. Yo pienso, si esto será el primer crío, tienes el primer crío y ya empiezas a renquear, y luego cuando ya te estás recuperando, ¡buah!, pues tienes el segundo crío y a renquear otra vez. O sea que como que cuesta mucho conseguir esa misma dinámica de publicación. Entonces yo creo que ha cambiado, que el tipo de problemas que tenían las mujeres en la biomedicina, la situación ha mejorado relativamente, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Os voy a poner comentarios que me han hecho a mí, mujeres científicas con puestos relevantes, que no han querido dar su nombre, pero son comentarios reales. Pues, por ejemplo, me invitan a un comité o tribunal y no sé si lo hacen por mi currículum o por ser mujer, como hay tan pocas en mi área. Otra pues me ha comentado, cuando voy a reuniones científicas me quedo fuera de los círculos de los hombres, donde realmente se toman las decisiones importantes. Después de las charlas van a tomar algo, si yo voy parece que sobro. O no entiendo por qué las reuniones científicas siempre incluyen parte del fin de semana. No veo casi a mis hijos durante la semana y luego en el fin de semana me tengo que ir. Y aquí os voy a poner una parte de un artículo que se publicó en 2010 que es bastante demoledor, la verdad. Es un artículo discutiendo precisamente este tema de cómo las mujeres avanzan en ciencia. Y os traduzco. Dice, las mujeres científicas, como las mujeres en otras profesiones y los hombres correspondientes en ciencia, desearían tener una carrera satisfactoria que les permitiera explorar los secretos del mundo físico y natural, al mismo tiempo que llevando una vida familiar gratificante, criando hijos, teniendo una relación duradera con una pareja y cumpliendo sus obligaciones a su comunidad y además pues, teniendo otros intereses importantes para ellas. Pues la verdad es que tú lees esto y dices, es que a mí me produce pena que se tenga que escribir esto, o sea, que realmente la vida de una mujer que se dedica a la biomedicina sea tan sumamente dura que tengas que pedir cosas que es que deberían ser, pues
las cosas que se te deberían dar con la vida. Entonces, bueno, pues haciendo un poquito de comparativa de los problemas que han enfrentado las mujeres en biomedicina en los últimos 20 años del siglo XX y en los primeros 20 años del siglo XXI. En la última parte del siglo XX, pues veíamos que las vías de entrada eran limitadas, había pocos referentes, era raro que ascendieran en ciencia, hacían trabajo poco reconocido y aunque hicieran descubrimientos eran hombres siempre los que publicitaban los trabajos. Las mujeres hacían labores más técnicas y menos intelectuales. La mujer se veía como rara y en términos de mentorship no existía. Los hombres simplemente utilizaban el trabajo de las mujeres para promocionarse a sí mismos, pero realmente mentorship de un hombre hacia una mujer, y claro, como mujeres había tan pocas, pues entre mujeres también muy poquito. En los primeros años del siglo XXI pues cambia el tema. Uno de los grandes problemas es que lo que se llama la tenure track en Estados Unidos, que es cuando te dan a ti una plaza en la universidad, pero tú todavía no tienes tu plaza asegurada hasta que demuestres que eres capaz de producir a buen ritmo. Justo coincide con la época de tener hijos, entonces claro, eso es un problemón enorme, porque es que te coincide dos de las facetas más importantes de tu vida te coinciden en el mismo tiempo y realmente es muy difícil combinarlas las dos. También la mujer realiza el mismo tipo de labores que el hombre, pero publican menos artículos, como hemos visto, solicitan menos proyectos y de menor cuantía, ostentan menos cargos de gestión. Mentorship y networking todavía son más corrientes en hombres que en mujeres. Quizá las mujeres no tienen tanta costumbre o quizás son demasiado pocas. Eso va mejorando, yo creo. Entonces, para ponerlo de una manera visual, podríamos decir que en los años 80 y hasta el final del siglo pasado, el ambiente era principalmente masculino y las mujeres pues eran raras y no se las aceptaba y no se integraban bien en ese ambiente científico. Mientras que en el siglo XXI la problemática es bien distinta. Lo que se ha dado es una aceleración de la carrera científica, que yo la represento como una autopista. Entonces tú, pues cuando acabas tu formación, o sea, tu tesis doctoral, te sueltan ahí en la autopista y tienes que ir a toda velocidad. Y el problema es que tú vas a toda velocidad y cuando tienes los críos te sales de la autopista, te enredas ahí en carreteras por ahí comarcales y para cuando te quieres incorporar otra vez a la autopista, pues los hombres ya están, vete a saber dónde. Entonces de ahí ese quedarse renqueando con el número de publicaciones. Conclusiones, pues que las mujeres investigadoras en biomedicina se han enfrentado a dificultades de distinta índole a lo largo de la historia, desde no poder acceder a la universidad, pasando por no poder acceder a investigar, por ser las únicas mujeres en su ámbito, hasta tener grandes dificultades, que es lo que pasa ahora para compatibilizar la vida personal con la investigación. ¿En qué resulta esto? Antes y ahora, en un goteo de mujeres que abandonan la carrera científica en etapas tempranas, después de un largo periodo de formación. ¿Podemos permitirnoslo como sociedad? ¿Hay maneras de evitarlo? Pues ahí dejo la pregunta, la verdad. Ojalá que sí. Y pues nada, agradecer al Instituto de Filosofía del CSIC, Concha Roldán, Eulalia, María Bordós, María Jesús Santos Mases y el resto de las personas que me han ayudado tanto en esta etapa nueva de mi carrera. En la Universidad de Granada, Teresa Ortiz y Ágata Ignaciu, que trabajan en Historia de la Medicina, me ayudaron muchísimo en las etapas iniciales. En Reino Unido, Patricia Fara, de la University of Cambridge. Estados Unidos, pues algunas de las que he hablado, DJ Fox, Polly Matchinger, ellas mismas me han contado cosas, Ellen Robbie, Ronald Schwartz, y en Australia, Ken Sherman. Y ya está, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Matilde, por esta charla interesantísima. Yo, antes de dar paso a las preguntas y a los comentarios de los compañeros aquí y las compañeras que quieran intervenir, quisiera, o sea, solamente dos cositas que me han impresionado muchísimo y que quisiera así como tener tu opinión, porque una de las cosas que más me impresionó fue cuando hablaste de los descubrimientos, ¿no? Y que se trataba prácticamente de células que no se veían, ¿no? Y yo creo que esa es una perfecta metáfora de lo que sucedía precisamente con las propias mujeres dentro de la academia. Y creo que precisamente
esa incorporación de las mujeres en el ámbito científico aporta en ese sentido, ¿no? En dar una nueva visión que pues el establishment masculino de aquel momento no era capaz o no quería o ignoraba, pero que no era capaz de ver, ¿no? Y esa metáfora visual yo creo que es muy importante. Y luego también hablaste, cuando te referiste a bueno, a esos relatos cualitativos que conseguiste de las 3 investigadoras españolas, creo que nos dieron una visión del ámbito social y de lo interconectado que está con el ámbito científico. Es decir, que prácticamente hablaban de su incapacidad o imposibilidad de meterse en los mismos entornos, en los mismos grupos, pero no tanto a nivel científico como a nivel social. Y eso también me parece muy relevante. O sea, ¿qué sucede allí? O sea, en los tiempos libres o en los tiempos más de networking, por ejemplo, que no consiguen establecer los mismos nexos que los hombres. Entonces te quería preguntar qué consideras que sucede allí y que las prohíbe. Y nada, muchísimas gracias de nuevo y por favor poned también vuestras preguntas mientras. Sí, muy interesantes las dos preguntas. Sí, es verdad que de alguna manera, pues sí, es verdad que precisamente BJ Fox y sus colaboradoras se centraron en aquello que no se veía. Quizás sí sea una metáfora y quizás sí lo hicieron. Quizá el hecho de que buscaran aquello que no se veía era un poco como reflejarse a sí mismas, pero de la misma manera que también Polly Mattinger también, en Polly Mattinger fue más un aspecto, yo creo, que de rebeldía, de decir, voy a venir aquí y voy a revolucionar, o sea, voy a encontrar cuáles son, primero me voy a ir a lo fundamental, ella fue a lo fundamental y luego voy a revolucionar todo el sistema, que también fue lo mismo que hizo BJ Fox. O sea, estas mujeres lo pasaban tan mal para llegar a esa posición que luego es que iban a por todas, iban pisando fuerte y que así se debería mantener. Yo creo que ahora con estas dificultades, y pasamos a la segunda pregunta, ahora es quizá tiene mucha más complejidad el tema porque ya se está imbricando el tema de hacer ciencia, ya está empezando a estorbarte a estorbar a la mujer que se dedica a la biomedicina con otras actividades que son fundamentales. Entonces, pues sí es un tema al que habría que darle bastante a la cabeza de qué medidas pueden ser buenas y qué medidas no. Ha habido algunas iniciativas, pero ninguna se ha llegado a desarrollar realmente. La iniciativa más importante fue en la Universidad de Yale, perdón, me he equivocado, en Boston, que es donde ha habido más iniciativas, y ahí empezaron en Harvard crearon un programa que consistía en que a mujeres que se acababan de incorporar a la tenure track y que tenían niños les daban un proyecto de iniciación el cual se lo podían gastar en lo que quisieran. Y estas mujeres lo que hacían es que se lo gastaban en personal que les ayudaba en todo tipo de cosas, cosas relacionadas con el laboratorio, ¿no? O sea, no decían, pues me lo voy a gastar en más reactivos. Esas mujeres lo que necesitaban es gente que las ayudara a llevar el laboratorio porque es que no les daba la vida para poder al mismo tiempo tener su tenure track y tener su vida familiar. Entonces, la pena es que eso, que yo sepa, ese tipo de iniciativas no se han continuado. Sí, y yo, si no... ¿Has acabado, Constantinos? Sí, yo con respecto a esto de la vida familiar, bueno, parecía, tú has dicho sí muy claramente, ¿no? Esto coincide con cuando tiene el primer niño, cuando coincide el segundo niño, pero yo creo que eso no tiene por qué ser necesariamente así. Sería muy interesante ver qué sucede con las que no tienen hijos. Si les pasa lo mismo, no. Porque como decía, por ejemplo, antes Rebeca en el chat, una de las cosas importantes es quién te cita y a quién citas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería, digamos, otro punto de vista o otro enfoque que
que habría que hacer. Te lo digo porque yo hace, bueno, muchísimos años, fue en el año 95 me parece que fue, hice un estudio con las mujeres de la Sociedad Europea de Matemáticas, donde les pasé una encuesta y tal, y entonces me llamó mucho la atención que además en matemáticas, que bueno, precisamente no tienes que ir al laboratorio, ¿no? Pues resulta que les pasaba lo mismo a las que tenían hijos que a las que no tenían hijos. O sea que eso, digamos, pues para que hagas, digamos, el otro enfoque también, ¿no? Que puede ser interesante. Perdón, ya me callo. Indudablemente, indudablemente el tema, es que ahí tenemos el tema social, el tema ese de que se van ellos a tomar su cervecita y ahí deciden todo, y si yo voy me voy a sentir excluida. Eso da lo mismo que tengas hijos o que no tengas hijos, eso te va a pasar y eso sigue pasando. Y entonces, hasta que no tengamos suficiente masa crítica para decir vamos a ser nosotras las que nos vamos a tomar la cervecita y vamos a decidir las cosas, y si el otro viene pues le vamos a mirar mal, pues va a seguir siendo un problema. O sea que yo creo que, aunque yo he dicho lo del primer crío y el segundo crío, yo creo que no, yo creo que realmente es que hay un problema intrínseco que se debe resolver. Rebeca tiene una pregunta. Sí, gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia. Súper interesante. Yo quería decir dos cosas. La primera es lo de la política de citas, que yo creo que es muy importante. ¿Quién te cita? Las mujeres publican artículos, pero muchas veces no viajan tan bien como otros artículos que publican nuestros colegas, ¿no? Y yo creo que hay un problema con la política de citas que quizás tiene que ver con este boys club, ¿no? Que los chicos tienen su club, entre ellos se van citando, y nosotras deberíamos también tener nuestro club y como irnos citando. Y luego una cosa más de contenido, o sea, esto es un poco como intentar identificar problemas específicos de las mujeres en la carrera científica, la política de citas, la falta de mentores. Y luego te quería hacer una pregunta sobre contenido, porque en inmunología la teoría de lo ajeno y de lo propio era la que tú decías que era la teoría, que era la que funcionaba, pero de repente viene Polly Matchinger y sus colegas, y en lugar de esta idea un poco tan simple de el cuerpo contenido en sí mismo, viene alguien de fuera y lo ataca y el cuerpo responde con otro ataque, ¿no? Entre lo ajeno y lo propio, proponen otro modelo, el modelo del peligro, ¿no? Que las células identifican el peligro, son capaces de discernir, son capaces, como tú decías, ¿no? La microbiota, pues la placenta nos identifica como peligro, aunque bueno, con la preeclampsia sí que, pero que normalmente no lo identifican como peligro, o la inmunología. No, y me gustaría que me dieras un poco más de este modelo del peligro, cómo ha funcionado ahora en inmunología, ¿qué otros modelos han salido a raíz de este modelo? Y si están conviviendo los dos modelos de lo ajeno y lo propio y del modelo del peligro, o si ya el modelo de lo ajeno y lo propio es un paradigma pasado. Pues muy interesante la pregunta. Mira, en realidad lo que pasa es que tampoco he querido yo meterme en tanto detalle, porque me parecía dar mucho detalle, pero como hoy en día ya es que todos sabemos de inmunología con esto del coronavirus, por eso me he atrevido a hablar un poco de esto, porque no pensaba ni hablar de eso, pero digo, oye, mira, vamos a... ahora lo que pasa es que conviven las dos teorías. ¿Por qué? Porque, y espero que no se haga un poquito complicado, precisamente no quería meterme yo en esa complicación. El sistema inmune se divide en dos sectores, digamos. El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es el que predomina, lo tenemos todos, pero predomina en los niños y en los ancianos. ¿Por qué? Porque es un sistema inmune muy arcaico, que lo tienen incluso las plantas, y que nos protege de los atacantes de una manera inespecífica. Es decir, no sabe quién te está atacando, pero sabe que alguien te está atacando y te va a defender. Y luego está el sistema inmune adaptativo, que es mucho más sofisticado y que este sí que sabe quién te está atacando y ataca al que te está atacando, se defiende del que te está atacando. Entonces,
con la teoría esta de lo propio y lo ajeno, solo se estaba abarcando el sistema inmune adaptativo, pero no se estaba teniendo en cuenta el sistema inmune innato. ¿Qué pasa? Que los fallos de este sistema son los que derivan en la autoinmunidad, que ahora es una parte muy importante de la medicina. O sea, que el descubrimiento de Polly Matchinger ahora se está aplicando en todos los temas relacionados con autoinmunidad. Por eso es tan importante. Y ella fue la que explicó cómo funciona el sistema inmune innato. El sistema inmune innato lo que detecta es simplemente peligro, unos patrones de peligro. Y ahí es cuando ataca. Y por eso los niños que no desarrollan su sistema inmunitario adaptativo hasta que tienen cerca de 12 años son capaces de protegerse de los patógenos, y las personas ancianas lo mismo. No sé si me he explicado bien. Sí, muchísimas gracias. Para que la autoinmunidad sería las alergias. Y, es distinto. No, es distinto. La alergia es un ataque del sistema inmunitario que ataca algo que es ajeno, pero a lo que no debería atacar, porque no es un patógeno. Por ejemplo, la alergia al polvo. El polvo no es un patógeno, o al polen, pero sin embargo tú lo atacas. La autoinmunidad es un ataque de tu sistema inmunitario a tus propias células del cuerpo. Dependiendo de qué tipo de enfermedad autoinmune sea, pues ataca a distintas células y produce distintos síntomas. Y ahí es donde se está utilizando la teoría de Polly Matchinger, muchas veces sin saber que fue ella quien la desarrolló. Muchísimas gracias. De nada. Y de nuevo está muy rico el debate de simbologías, ¿no? Precisamente porque el modelo del peligro, no sé, que lo haya descubierto, que lo haya llevado a la luz una mujer, también es muy significativo. ¿Tiene la palabra Carmen? Hola, buenas tardes. Hola. Espero que se me escuche. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Nada, una pregunta pequeñita. Hablabas tú de la exclusión en esa toma de decisiones informales, fuera, digamos, fuera del ámbito de la academia, en las cañas, que igual es algo que ocurre también en la política y en otros ámbitos de poder. Y claro, pero a mí ahí lo que me preocupa se combina con una falta de reconocimiento dentro de la propia academia, no solamente en la toma de decisiones informal, ¿no? Ya hay un no contar, no valorar, porque, qué decir, después de tanto, es decir, igual si te quedas a las cañas, descubres que no es tampoco en las cañas donde se decide, ¿no? Igual es en otro espacio, es decir, que siempre se va cambiando el sitio donde, porque hay mujeres sin hijos que igual se quedan a las cañas, pero igual no han conseguido ese reconocimiento. Entonces, me parece que esa variable únicamente es como una combinación de muchas variables, una falta de reconocimiento, menos citas, aunque te quedes a las cañas, seguramente las decisiones están después de las cañas, no lo sé. Quiero decir, para mí pesa más igual, no sé cómo lo ves tú, el reconocimiento, que los espacios, aunque los espacios informales sean importantes, no sé, hay algo como pernicioso en toda la toma de decisiones en espacios de poder que constantemente excluye a las mujeres, porque también las excluye después para que las conozcamos, no están en los libros, no sabemos qué son sus teorías. Nada, era solamente una pequeña reflexión y ver cómo crees tú que se debería, pues para la gente más joven, evitar para las mujeres jóvenes esa falta de reconocimiento que yo creo que ya la arrastran desde los años de formación, es decir, desde en la facultad ya no tienen la misma presencia en las carreras científicas, no se espera lo mismo. Los profesores y las profesoras no esperamos lo mismo de las alumnas, siempre seguimos con un esquema de
qué trabajadoras son y no qué inteligentes son. Entonces eso arrastramos es que un prejuicio que viene asentado desde que, no sé, desde el jardín de infancia. Entonces no solamente la exclusión en las cañas, que no es una forma de hablar, es una exclusión que está instaurada en la forma en que entendemos la Constitución, igual de la forma de investigar o de la mente de las mujeres, no sé. Es una pequeña reflexión. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy importante. Yo he puesto el ejemplo ese de las cañas, pero bueno, esta misma persona que me comentó ese tema, ella había hecho el experimento, como es bióloga, pues había hecho el experimento. Me dijo, mira, yo he hecho el experimento de coger e irme con ellos a tomar las cañas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya el hecho de que yo esté, ya cambia las cañas, ya está, ya no va a ser como sería normalmente porque estoy yo. Entonces lo que dices tú, entonces probablemente ya, pues si sistemáticamente yo empiezo a ir a las cañas, pues van a buscar otro sitio donde como que les he roto ese círculo donde ellos crean su toma de decisiones. Entonces eso es un problemón. Va a costar muchísimo quitárselo de encima. Yo creo que la única manera de quitárselo de encima va a ser que nos quitemos esa serie, que las mujeres nos quitamos esa serie de concepciones que llevamos y que nos enseñan desde que estamos en el principio de la carrera investigadora, de cómo ser más como tener muy comedidas, no voy a hacerme yo propaganda, no voy a meterme yo a hacer preguntas, no voy a meterme yo a... No, al contrario, es que deberíamos hacerlo sistemáticamente, deberíamos hacer mentoring entre nosotras, deberíamos hacer networking también entre nosotras, también con los hombres, da igual, sin complejos, pues me voy a las cañas, pues que se busquen otro sitio donde hacer sus decisiones, y si se buscan otro sitio me voy allí también. Deberíamos ser un poquito más persistentes, no detectar esos lugares. De hecho, si yo pudiera volver atrás, ¿cómo cambiaría, cómo he enfocaba ese tipo de temas al principio? Porque yo siempre veía a los hombres y decía, jo, es que claro, es que fíjate qué bien habla, es que sabe mucho más que yo. Pues no, señor, es que no tiene por qué saber mucho más que tú. Es que tú lo que tienes que hacer es hablar también y darte a conocer, y quizá en ese aspecto el ejemplo de Polly Matchinger es muy bueno, porque ella es la única que realmente sí se le han dedicado libros, sí se le han dedicado artículos, sí se le han dedicado, todo el mundo la conoce, aunque dentro del círculo científico no se la conozca, pero sí fuera del círculo científico sí se la conoce, sí es una mujer que ha creado un modelo al que seguir. Entonces yo creo que el camino a seguir es el de Polly Matchinger, de decir, yo hago lo mío y le voy a dar propaganda y porque sé que está bien, y no voy a ser aquí una complejada que voy a dejar que nosotros se den más bombos. Yo me doy el mismo bombo y yo me voy a las cañas y yo me voy a lo que sea necesario. Sí, eso se llama el síndrome de la impostora, ¿no? Que sí, lo tenemos mucho. Y por cierto, quería comentar que ha nacido un grupo que se llama Académicas Desvergonzadas, precisamente para citarnos más y que nos demos más autobombo. Sí, yo lo sigo en Twitter. Yo también. Me encanta. Concha, tienes la palabra. Gracias, Carmen. Sí, hola, buenas tardes. Yo ya sabéis que no científicas puras, pero bueno, desde las ciencias sociales y las humanidades, pues experiencia también en estas cosas. Justo una de las cosas iba a decir, bueno, yo no entro en Twitter, mientras que pueda me voy a seguir, pero hasta las que no tenemos Twitter nos hemos enterado de lo de las académicas desvergonzadas. A ver, yo creo que en algo se ha avanzado bastante, que es, digamos, en el reconocimiento de lo que es la valía, el currículum, en fin, todas estas cosas que comentabas, de que alguna misma dudaba, me habrán invitado por ser mujer o por mi currículum. Yo creo que ahí se ha avanzado bastante y han ayudado mucho lo que son los sistemas, digamos, de evaluación, ¿no? Que muchas veces nos revelamos, pero desde que hay, yo que sé, acreditaciones, en fin, hay
ha habido muchas más mujeres que han podido mostrar su valía objetiva en todos esos campos, ¿no? Pero luego a mí una cosa que me ronda todo el tiempo y ya ha salido en un par de preguntas y ahora lo sacaba Carmen y lo ha dicho también Eulalia, el tema este con el ejemplo que tú ponías, lo de las cañas, es que a mí me ha pasado y me sigue pasando no lo de las cañas, sino que a mí me pasa en muchos lugares que estoy sola con unos cuantos de ellos, yo qué sé, pues reuniones con algunos decanos. Entonces, el problema no es que no decidan, es que deciden y te pasan por encima y no te ven, tú no estás ahí. Entonces, yo lo que creo es que depende de qué tipo de cosas estamos hablando. O sea, hay cosas que está en nuestra mano más fácil el cambiarlas por el tema de las propias citas. Yo creo que en eso Carmen tenía muchas veces razón. Muchas veces estamos nosotras mismas, digamos, imbuidas del mismo prejuicio patriarcal y somos mismamente nosotras las que o citamos a otras mujeres extranjeras, que también está bien citarlas algunas veces, o citamos a otros varones, pero no nos citamos entre nosotras. Yo creo que eso, que lo llevo ya diciendo muchos años, ¿verdad, Eulalia? Que siempre voy con mi mantra porque hay otros grupos que tienen más este corporativismo, ¿no? Y el movimiento de la cita, bueno, ya digo, yo no estoy en el círculo de la pura científica, pero bueno, lo que llega también a nuestros ámbitos y en ciencias sociales, y sí vemos que se puede ir cambiando un poco mientras que esto sea relevante. Primero, el respetar y valorar tú a tus propias colegas mujeres, ¿no? Que muchas veces eso tampoco, yo creo que ahí es donde podemos hacer, a lo mejor no lo hacemos tampoco todo lo bien que deberíamos, pero luego lo otro, no sé exactamente dónde están los núcleos esos del poder, no es tanto de que sea decidiendo sino es que el que hace eso, lo haga donde lo haga, es porque tiene la sartén por el mango y sabe que si va a colocar a fulana o a mengana en este sitio, lo va a poder hacer porque habrá alguien por encima o donde sea que se lo está permitiendo hacer. Y eso es un poco lo que a lo mejor habría que desentrañar un poco, estos focos, digamos, de poder académico, que yo creo que en muchas cosas se va pudiendo cambiar, detectarlo y ver cómo se puede, bueno, pues que haya una mayor objetividad y que nosotras también podamos tener nuestra palabra ahí, ¿verdad, Eulalia? No sé, me refiero, pues yo qué sé, Eulalia estaba ahora en un lugar evaluando, digamos, que yo también estuve en una de los sexenios y tal, ahí, y ahora está Eulalia, es donde podemos, ya no estás, ya lo dejaste, bueno, pero has estado, pero ahí hay una cierta, aunque no es el gran poder, digamos, pero cuando estás en estos lugares ya sí que te salpica esa ola un poquito de que tienes un poco de poder de decidir sobre cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es que intentar eso, desentrañar dónde están esos focos de poder, intentar llegar a ello, y lo que decía Eulalia ahora de lo de la impostora, está por una parte lo de la impostora, por una parte eso que yo os decía de que hablas y como es una mujer la que habla, como quien oye llover, te da igual porque ya te revisten del prejuicio, pero no sé, luego también hay un tema de que lo sé, porque me pasa a mí con muchas colegas, que nosotras todavía seguimos valorando mucho más un estado de bienestar, que no todas las mujeres se colocan en situación de decir voy hoy a trabajar 15 horas para poder estar en este lugar o en el otro. Hay muchas mujeres que renuncian a muchas cosas. Se les ofrece también un puesto y no lo quieren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto a lo mejor es porque lo que no están funcionando bien son esos lugares y poder conciliar el tener una vida buena, el poder tener una familia, el poder dedicar unas horas a hacer lo que te dé la gana al día, ¿no? Y a la vez poder estar en esos lugares. No sé si lo veis un poco también este tema. Sí, lo que pasa, Concha, es que, bueno, no todo el mundo tiene por qué, ¿no?, estar dispuesto a sacrificar, digamos, horas de familia o lo que sea o de amigos o amigas, ¿no?, para conseguir ciertas cosas, porque se nos ha educado para que no seamos ambiciosas. Sí, no, pero lo que yo planteo es que ¿por qué hay que sacrificar? O sea, porque lo que hay que cambiar es otra cosa. Claro, eso es en lo que hay que trabajar. Claro, lo que hay es que cambiar otras cosas, ¿no? Y a lo mejor también pasa por el reparto, como siempre terminamos hablando, por el reparto de las otras tareas, claro.
Si Claro. siempre terminamos hablando del mismo tema, bueno, tampoco, ya digo, hombre, es llevarlo a otro sitio, no era exactamente el tema de la charla de Matilde, que me ha encantado y he aprendido un montón, porque además, ¿cuántas mujeres desconozco, digamos, entre las científicas, ¿no? Qué pocos nombres conocía y la verdad es que está muy bien. Creo que ese es ya en sí un trabajo muy bueno, ¿no? El dar a conocer todo eso. Sí, sí, muchas gracias, Concha. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo en el tema que has mencionado. A mí me preocupa mucho el tema ese de las decisiones, de la toma de decisiones. Es un tema que me trae de cabeza y realmente he estado intentando pelear toda mi vida contra ello, pero es que no le veo la solución. Y sí tienes razón que sí deberíamos hacer un esfuerzo en no decir, guau, pues me ofrecen esto, pues no voy a salirme de mi zona de confort para poder dedicarme a esta actividad. Realmente, si tú quieres conseguir algo, te tienes que salir de tu zona de confort. A veces es muy complicado, a veces vas a tener unos límites de hasta dónde, pero sí, eso es cierto, que hay que hacerlo. Y luego otra cosa que también es verdad y que yo sí lo he acusado, es que deberíamos, como tú bien dices, citarnos entre nosotras, no ignorarnos a las que tenemos cerca, no citar al extranjero de fuera y ignorar a la que tienes al lado. Yo creo que deberíamos, ya que somos tan pocas y estamos intentando encontrar nuestro hueco, deberíamos hacer más piñas. Sí, es algo que a veces se echa de menos. Mira, por ahí está Astrid diciendo que no Sí, sabe Astrid cómo levantar la mano. quiere hablar, dile que A mí me ha hable, costado un dale la poquito, palabra. me ha costado un poquito por encontrarla, pero la voy a Hola, bueno, buscar. Ya está, algún ya día está. tenéis que decirme dónde se levanta la mano Sí, en aquí. reacciones, donde En pone el muñequito reacciones. con el Bueno, plus, ahí. venga, gracias. No, pues primero enhorabuena, Matilde, muy, muy interesante la charla. Y coincido con Concha que es importantísimo la presencia de mujeres en ciertas comisiones, ¿no? Pero yo tengo otra pregunta por curiosidad. Como has mencionado este libro Immunology, donde se hace referencia a la teoría de Poli, pero no se le menciona a ella. A ver, ¿cómo lo hace? Porque si mencionas una teoría realmente novedosa, es rarísimo no atribuírsela a nadie. ¿Se le atribuye a otra persona o cómo lo hace? Simplemente no menciona a la persona. Sí, a mí también me sorprendió. O sea, yo me leí ese libro y me quedé pasmada, porque yo me lo leí pensando, aquí seguro que van a hablar de BJ Fogg, de Polly Matchinger. Como estaba interesada en ese tema, pues precisamente elegí ese libro. Digo, ¿quién seguro que este hombre que estuvo de jefe de la inmunología, estuvo de Pope Máximo en NIH, va a hablar de ellas? Y él de pasada menciona el Danger Model, pero no habla de Polly Matchinger, como dice el Danger Model, bla, bla, bla. Y a nadie le atribuyo el Danger Model, como si el Danger Model hubiera aparecido ahí por arte de magia y nadie lo hubiera descubierto. Si hubiera sido un hombre, pues como descubrió mi amigo fulanito de tal, el Danger Model dice que bla, bla, bla. Porque sí hace eso con otros amigos suyos. Es lo que hay. Increíble. Sí, efecto Matilda, como pone Eulalia por el chat. Sí. Totalmente. Punto de decir Matilda un par de veces en vez de Matilde. Sí, la verdad es que es un poco serendipia que haya acabado yo hablando de estos temas. ¿Hay más preguntas o comentarios? Si no, tengo yo un par también todavía. Vale, venga. Nada, que una de las 4 que mencionaste que se fue luego de la academia trabajó en VIH y te quería preguntar sobre el trabajo al respecto y el trabajo en general en cuanto a pandemias, pero sé que eso ya se expande más porque ahora con la COVID también hemos visto ya un trabajo más igualitario, pero te quería preguntar sobre esa presencia de mujeres en la investigación sobre VIH
y particularmente, ya que mencionaste la década de los 80, perdón, por si hay más datos o por si hay más cosas constatadas. Bueno, la verdad es que esta mujer, Bonnie, es una de las que menos ha investigado, y sí encontré un artículo que se escribió, un artículo que escribieron en una revista cuando ella murió hace unos años. Me hubiera encantado poder entrevistarla, poder hablar con ella. Con Polly Matchinger sí he hablado, con Ville Fox, claro, es que yo trabajé con Ville Fox. Y trabajando con ella, estuve con ella trabajando 4 años, y me enteré de que ella había hecho el descubrimiento de las doble negativas porque me lo dijo una amiga mía que también estaba en NIH, que se lo había contado su jefe de laboratorio. BJ nunca jamás me mencionó el tema ese del descubrimiento que había hecho. Para que veamos cómo nosotras mismas muchas veces es que nos invisibilizamos nosotras mismas, porque una pasada de descubrimiento. Yo cuando me enteré me quedé alucinada, pero fue ya después de haber estado en su laboratorio. Pues Bonnie lo que pasa es que yo creo que pues se quemó. La mitad se quemaron, la mitad se quedaron. Y ella se pasó. NIH es una institución enorme que tiene varias ramas. De hecho, la investigación es la rama más pequeña. La gente que se queda a investigar en NIH son personas muy motivadas porque se les paga un sueldo muy pequeño, se cobran muy poco, pero a cambio tienen libertad en elegir los proyectos en los que trabajan. Entonces, por eso quizá también se hacen grandes descubrimientos, salen de NIH. Luego, la parte más grande de NIH se dedica a financiación de proyectos de investigación. O sea, sería algo equivalente como el Plan Nacional o algo así. Ellos son los que dan la financiación de biomedicina. Y tienen una gran parte que es administrativa, que es trabajar en evaluar proyectos, en dirigir las políticas científicas, dirigir cómo se va a enfocar el tema de la investigación en determinadas áreas durante los siguientes años. Y en esto es en lo que estaba involucrada Bonnie, pero ella estaba llevando un equipo muy grande. Ella tenía gran poder de decisión en cómo se enfocaba la investigación sobre VIH a nivel de Estados Unidos y la parte correspondiente que se financiaba de otros países. O sea que el papel que hizo, por lo que decían en el artículo este, que te lo puedo enviar, lo voy a buscar y te lo envío, desde luego la ponían por las nubes. Decía que había hecho un papel fundamental porque era una persona que tenía lo que llaman ellos people skills, se llevaba muy bien con todo el mundo y conseguía lo inconseguible a nivel de financiación y a nivel de mover proyectos. Gracias. A ver si hay más preguntas o comentarios. Bueno, si no, no sé, Eulalia, podríamos... A ver, sí que hay. Yo quería hacerle un comentario porque como estoy en estos momentos revisando la última encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología que ha hecho la FECIT, y siempre me sorprende, yo intenté cambiarlo cuando estuve allí, pero no hubo manera, que distinguen entre medicina y salud y ciencia y tecnología, ¿no? Entonces es la vieja historia de que la medicina no se suele considerar una ciencia, sino una tecné, ¿no? Siguiendo la tradición griega. y entonces me ha llamado mucho la atención porque yo creo que, bueno, podíamos pensar que al unir biomedicina, la biología con la medicina, le estás quitando carácter científico o cientificidad a la biología, pero me parece que al revés, lo que ha hecho ha sido esta unión, darle más cientificidad o darle visos de cientificidad a la medicina. Es simplemente un comentario porque, como os digo, estoy en estos momentos revisando la última encuesta y me llama mucho la atención que sigan distinguiendo entre medicina y ciencia y tecnología.
Con lo cual pasa una cosa muy curiosa, claro, lo estoy analizando desde el punto de vista de género. A las mujeres ciencia y tecnología no les interesa nada, en cambio biomedicina o biología y salud, perdón, medicina y salud les interesa muchísimo más que a los varones, ¿no? Entonces, esta separación me llama la atención desde la primera encuesta que fue en el 2002 y que se sigue manteniendo esa diferencia. Pero bueno, era un simple comentario, no quiero respuesta ni nada. No, sí, la verdad es que es muy interesante porque siempre ha habido esa distinción, yo creo que la ha habido de siempre y se está diluyendo con el tiempo, pero yo todavía me acuerdo cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, estaba en el departamento, estaba en la Facultad de Medicina de Santander. Entonces, claro, estábamos muy, como era la Facultad de Medicina, los biólogos y los médicos estábamos muy mezclados. Incluso había muchos médicos del Hospital de Valdecilla que estaban haciendo su tesis doctoral en nuestro departamento. Y yo recuerdo que los biólogos siempre hacíamos la broma de que decíamos que lo que distinguía a los biólogos de los médicos es que el biólogo cuando te presenta una gráfica con su número de muestras y su media y su dispersión, pues te presenta 300 muestras con su media y su dispersión, y el médico llega y te presenta la gráfica y te pone 2 pacientes y te calcula la media y la dispersión, que dices. Entonces yo creo que eso se está perdiendo, pero quizá la inercia de distinguir entre biología y medicina va por ahí un poco. ¿Algo más? Es que leo mientras el comentario de Mercedes, que utiliza unas palabras muy, no sé, ninguneadas, borradas deliberadamente. O sea, esas 3 palabras, ¿no? Qué peso y qué cargo tienen, pero es verdad, precisamente. Sí, Pues... sí. Deliberadamente, hombre, no sé, yo también, o sea, yo no tengo ningún resentimiento contra este hombre que escribió sus memorias y que no mencionó a Polly Matchinger y a DJ Falls. Yo creo que Polly Matchinger sí lo ha hecho, pero DJ Falls, ella debería también haber escrito sus memorias y no haber mencionado a los popes que le hubieran caído, que le hubieran estado haciendo la vida imposible, o que yo qué sé, haberse mencionado a ella, haber hablado de Bonnie, haber hablado y no haberse quedado tan calladita y no haber dicho nada sobre su descubrimiento, que lo he tenido que sacar yo a base de tirar del hilo. Yo creo que precisamente nuestra actitud debería ser más proactiva en ese aspecto, de decir, pues yo voy a dar a conocer lo que he hecho y no voy a dejar que si los otros van a contar la historia a su manera, pues yo voy a contar la historia también a mi manera, y luego que vengan los historiadores y saquen sus conclusiones. Cierto. Pues hay alguna cosita más, si no, podríamos finalizar aquí la sesión, agradeciéndote muchísimo, Matilde. Bueno, ya ha habido muchísimos comentarios agradeciéndote y dándote el enhorabuena en el chat. Así que nada, invitaros de nuevo a la próxima sesión del seminario, que va a ser el 23 de febrero. Sí, Eulalia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale. El 23 de febrero tendremos una sesión doble. Intervendrán Lola Sánchez Almendros con una charla titulada Lo personalizado es político, sobre intimidad en Internet, y después Adriana Kizkowski sobre robótica asistencial, una mirada de género desde la ciencia ficción. Así que bueno, ya os mandaremos el cartel y la información como en esta ocasión, pero bueno, ya para que lo vayáis agendando, que se dice ahora, que sea con el nuevo palabra que se ha puesto de moda, ¿vale? Sí, para es que verdad, lo pongáis yo he en la caído agenda. ahí, he caído en la trampa y digo, el otro día he dicho agendar, digo, no me fastidies. Oye, os quería preguntar, normalmente siempre a las 5 y